En Michoacán, siguen colocando minas terrestres. Los carteles de la droga siguen cobrando vidas inocentes gracias a su sed de venganza y de poder. Esta vez, las víctimas fueron unos jornaleros que se encontraban trabajando en el lugar donde fueron instaladas las minas. Veamos qué han dicho los medios de comunicación locales. Antes de empezar con el video, deje un like y activa la campanita de notificaciones. Desafortunadamente, mientras circulaban sobre un camino de terracería, 3 jornaleros murieron al estallarles una mina de estas que comento, es una mina terrestre en el municipio de Tumbiscateo, aquí en el estado de Michoacán. Las autoridades locales informaron que los habitantes se dirigían a trabajar en el campo en una camioneta cuando se activó un artefacto explosivo enterrado en un camino que conecta al municipio con Arteaga. Cerca de las cruces, las imágenes muestran la impactante escena tras la explosión de una mina en esa zona de Tierra Caliente, que es disputada por grupos del crimen organizado. Las autoridades de seguridad han identificado a las células criminales de la Alianza, los Viagras, con Miguel Ángel Gallego Godoy, alias Migueladas, y su socio, Fernando Cruz Mendoza, conocido como El Tena, como los líderes de los grupos delictivos de la zona. Es importante recordar que hace unos meses, esa sociedad delictiva le arrebató esos puntos estratégicos a los caballeros templarios, con quienes mantienen una guerra en la misma región. En días recientes, en el municipio de Mujica, los habitantes informaron sobre una serie de enfrentamientos aparentemente interminables que se extendieron a las localidades de Letrero y Gambara. Los pobladores están muy asustados, ya que llevan varios días en medio de tiroteos entre estos grupos antagónicos del crimen organizado y la delincuencia organizada, lo que ha extendido aún más esta cruenta batalla, que sigue cobrando vidas inocentes y sigue manteniendo a la comunidad michoacana en estado de alerta permanente. En esta ocasión pues les toca a 3 jornaleros, iban a su trabajo, iban en su camioneta, pasan por encima de una de estas minas y pues los despedaza. Son escenas que lamentablemente se han repetido en diferentes ocasiones y que dejan el dolor plantado en muchas familias. La muerte de personas inocentes de una forma tan sangriente deja claro que el accionar de estas organizaciones no tiene límites posibles. Ya había sucedido algo similar en un ataque contra el ejército mexicano, en donde uno de los cárteles pues atacó al ejército por tierra, por aire, con drones y con minas. Pero los jornaleros y habitantes de Michoacán no son las únicas víctimas. También ha ocurrido con vehículos militares que se movilizan por el lugar en busca de estos líderes negativos y terminan sin vida debido a la explosión de una de estas minas. Es relevante recordar que esta misma situación se repite en la frontera con el estado de Jalisco, especialmente en el municipio de Santa María del Oro, en las localidades de Zipoco. Allí varios militares perdieron la vida al estallar una de estas minas. Posteriormente, sus compañeros descendieron para auxiliarlos, pero 2 de ellos también resultaron heridos al pisar otro artefacto explosivo. Estos incidentes son un claro ejemplo de la realidad que enfrentan en esta zona. Las informaciones del suceso indicaron que los 3 jornaleros murieron en el lugar a causa de las graves lesiones, sufriendo amputaciones, hecho que ocurrió el pasado martes 5 de febrero, cuando los campesinos se trasladaban a bordo de una camioneta en la comunidad de Las Cruces, a la altura de la ranchería El Tabanero, en Tumbiscateo. Todo se supo después de que un habitante de la zona reportó la explosión a las autoridades y al llegar encontraron la camioneta volcada y completamente destruida, así como los cuerpos de los jornaleros. A la zona llegaron elementos del Ejército, Guardia Civil y de la Fiscalía de Michoacán para hacer el levantamiento de cuerpos, buscar más minas y comenzar con las investigaciones correspondientes. Fuentes militares informaron que en el sitio fue desplegado un escuadrón antibombas para la localización de otros artefactos explosivos. Tumbiscateo está ubicado en la región de Tierra Caliente, zona donde operan diversos grupos del crimen organizado, como los Viagras, el Cartel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios. Apenas el pasado 29 de febrero, sujetos armados emboscaron a personal del ejército en los límites de los municipios de Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán, dejando como saldo 4 militares muertos. Durante el enfrentamiento, las fuerzas federales destruyeron una de las camionetas en las que se movilizaban los criminales, quienes también utilizaron explosivos en contra de las autoridades. En Michoacán se han registrado diversos ataques con drones con explosivos, principalmente en La Ruana. Uno de ellos ocurrió en un evento donde se encontraba Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, asesinado.
El 20 de enero, al menos 2 militares que realizaban un patrullaje en un camino secundario en Michoacán murieron al pasar por 2 narcominas cerca del municipio de Tepalcatepec. Poco antes, un vehículo Zancat también había pisado una mina y aunque la explosión volcó la unidad, el personal que viajaba dentro salió ileso. El vehículo militar quedó prácticamente destruido. El 29 de febrero, 3 soldados fallecieron en una emboscada con drones y minas en Aguililla. En la conferencia matutina del 1 de marzo, el presidente López Obrador relató algunos detalles del informe que le fue presentado durante la reunión de seguridad. Lamentamos mucho este crimen. Los militares se enteraron de un campamento, fueron al campamento, hasta donde pudieron llegar lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso no tomaron el mismo camino y ahí, en la maleza, había un explosivo y venían juntos y por esa explosión, ahí mismo falleció un militar, precisó. En un número realmente alarmante, México se encuentra entre los países más violentos de Latinoamérica. En los primeros 65 días de este 2024, Michoacán acumula un total de 311 homicidios violentos, todos relacionados con la lucha que mantienen carteles de la droga. Estos grupos criminales han adoptado una estrategia violenta que abarca desde enfrentamientos con facciones rivales hasta agresiones directas contra las fuerzas del orden y civiles inocentes. El fiscal López Solís señaló que estas acciones brutales buscan el control de áreas geográficas estratégicas para la producción y distribución de sustancias ilícitas. Este patrón de violencia ha generado un clima de miedo e inseguridad en la región, afectando a la población local y dificultando las labores de las autoridades para garantizar la paz y el orden público. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tipo de casos? Se identifica la presencia de grupos criminales que están disputándose el espacio geográfico entre rivales con fines de lograr el sometimiento de la población y el control del territorio para la realización de sus actividades delictivas, relacionadas principalmente con la producción, la distribución y la comercialización de sustancias adictivas, detalló el titular del organismo autónomo. El conflicto entre carteles rivales por el dominio de estos territorios genera un ambiente de intimidación y violencia que afecta directamente a la comunidad local. En respuesta a esta situación, las autoridades han intensificado sus esfuerzos de coordinación y capacitación en el manejo de explosivos. El objetivo es procesar adecuadamente las escenas del crimen y avanzar en las investigaciones pertinentes. En estos casos, nos corresponde procesar la escena y realizar las investigaciones cuando nos resulta la competencia, y estamos en coordinación con expertos en materia de explosivos. Nuestro personal ha recibido capacitación diversa para poder identificar las características de estos artefactos en cuanto a sus componentes y sus mecanismos, explicó López Solís. Esta cadena de eventos refleja la escalada de violencia que azota la región, poniendo en relieve las complejas dinámicas entre las fuerzas del orden y los carteles de la droga. La prioridad de las autoridades se centra ahora en identificar y neutralizar estos artefactos explosivos, así como en desmantelar las redes criminales responsables de sembrar el caos en Michoacán. El uso de minas antipersonas forma parte de la nueva estrategia del grupo criminal en municipios como Aguililla y Tepalcatepec. Los soldados peinan metro a metro la zona, pero creen que hay cientos de artefactos caseros como estos, esparcidos por caminos y rancherías. La muerte rodea los caminos de Michoacán en una dimensión desconocida hasta ahora. La aparición de minas antipersona en las inmediaciones de Aguililla ya no es una anécdota puntual en un contexto de aumento de la violencia en la región de Tierra Caliente, sino una macabra presencia que atemoriza a los habitantes. Las minas antipersonas, también llamadas antipersonales, son artefactos explosivos que se entierran en el suelo o se camuflan y se activan cuando alguien los pisa o golpea. Estas armas afectan sobre todo a la población civil y acarrean graves daños humanos y económicos, no solo durante las guerras, sino también cuando éstas acaban. Sí, así como lo escuchan, son artefactos usados para la guerra. Sin embargo, también son de uso frecuente entre los carteles de la droga en países como México. Su uso estuvo muy extendido por todos los ejércitos del mundo hasta los 90. No fue hasta finales de esta década, en 1997, cuando tuvo lugar el esfuerzo más importante dentro de la lucha por su erradicación, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales. Por primera vez en la historia, los países se ponían de acuerdo en prohibir completamente un arma de uso generalizado. Más de 164 países se han sumado a este instrumento del derecho internacional humanitario, también llamado Tratado de Ottawa. 31 países han limpiado sus territorios de minas y 80 han destruido más de 59 millones de minas antipersonales almacenadas. Y mientras tanto, en México, se sigue usando desde el crimen organizado, lamentablemente cobrando la vida de personas inocentes y poniendo a la sociedad en un peligro inminente. Estas minas
afectan sobre todo a las personas más vulnerables y menos culpables de los conflictos. Así, 7 de cada 10 víctimas son civiles y más de la mitad son menores de edad. Especialmente preocupante es el número de niños afectados por estas explosiones, que según los expertos han crecido un 12% en los últimos 2 años. Los restos de explosivos de la guerra siguen afectando a millones de personas en unos 50 países. Según el ICBL, Afganistán, Mali, Birmania, Nigeria, Siria y Ucrania encabezan la lista negra de países con más minas antipersonales. También hay cifras preocupantes en Angola, Bosnia, Camboya, Chad, Croacia, Irak, Colombia, Tailandia, Turquía, Yemen, Azerbaiyán y Sahara Occidental. Esta es una muestra del fin que tiene este tipo de minas antipersonas, para nada relacionado con el crimen y mucho menos en la delincuencia común. Es desde este punto de vista desde donde se podría ver el verdadero riesgo de la utilización de minas en localidades habitadas. Pero en el mundo hay otro escenario igual de lamentable y completamente preocupante. Se dice que cada 2 horas, una persona en el mundo es víctima de minas terrestres o de restos de explosivos de guerra. Se cree que en el mundo hay aproximadamente 110 millones de minas terrestres todavía enterradas y potencialmente detonantes. Las víctimas por la explosión de las minas antipersonales se siguen contando por miles cada año. Muchas de estas víctimas no mueren, siendo la mutilación de extremidades la secuela más habitual asociada a las explosiones. Países como Afganistán, Angola, Birmania, Myanmar, Camboya, Colombia o Egipto, donde han finalizado conflictos o donde todavía siguen latentes, es donde se concentran las mayores cantidades de minas sin desactivar. Su presencia en zonas rurales, cerca de regiones agrícolas o pozos de agua, ha determinado durante décadas la vida de millones de personas que, por la imposibilidad de hacer una vida normal debido a la presencia de explosivos ocultos en sus campos, se han visto obligados a emigrar y convertirse en refugiados o desplazados internos. Muchos de los conflictos que motivaron la instalación de estas terribles armas han terminado, e incluso se han llevado a cabo extenuantes negociaciones en procesos de paz que se están implementando ahora, como es el caso de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. De cualquier forma, queda mucho trabajo por hacer y se cree que para retirar la totalidad de las minas terrestres que quedan en el mundo, siguiendo el ritmo de desminado actual, sin contar con que se instalen nuevas minas, supondría un esfuerzo de 1000 años. El Tratado de Ottawa de 1997 es la referencia que guía todos los avances en materia de desactivación de minas antipersonales que se ha llevado a cabo hasta ahora. Este tratado, también conocido como la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, se alcanzó gracias a la implicación de 162 países signatarios y está en vigor desde inicios de 1999. En el acuerdo, se señaló que las minas antipersonales son una grave violación del derecho internacional humanitario, con toda la penalización que su uso acarrea. Pese a estos avances, es preocupante el retroceso que se está experimentando en países con conflictos latentes, como Afganistán, Ucrania o Yemen, donde, lejos de reducir el número de minas antipersonales, su uso sigue en aumento. Un contraste que, aunque suene un poco alarmante, es completamente cierto y deja muy claro que quizás esta no es una situación que ocupe un lugar de prioridades para el gobierno de México, a pesar de ser parte de realidades tan graves como la que se acaba de describir. El país con mayor número de minas todavía sin desactivar es Egipto, que se cree tiene 23 millones de artefactos explosivos sin desactivar en su suelo, 20% del total mundial, aunque este grotesco récord debe ser matizado, ya que en el caso de Egipto son minas que en su mayoría son antivehículos, por lo que no se detonan al paso de personas. Necesitan una presión superior a 150 kilogramos. La principal razón por la que el país norteafricano tiene este récord es el número de guerras en las que ha participado, desde la Segunda Guerra Mundial, que regó la costa noroccidental de Minas, hasta los diversos enfrentamientos con el vecino Israel en 1956, 1967 y 1973, que sembraron de minas amplias zonas del Sinaí. Sin embargo, en países como Colombia, se estima que cada día una persona es víctima de las minas antipersonales que aún hay en el país. El país sudamericano es el segundo del mundo por número de víctimas contabilizadas desde 1999 a causa de las minas antipersonales, solo por detrás de Afganistán. A nivel mundial, los datos de las víctimas por minas antipersonales revelan lo macabro de estas armas, que no distinguen soldados de civiles, adultos de niños. Así que vemos que 8 de cada 10 víctimas son civiles, el 61% son adultos y el 39% son niños. A pesar de ser Colombia el segundo país con más presencia de minas y de no estar geográficamente ubicado tan cerca de México,
sí representa un peligro para el país azteca. Si bien no son vecinos directos, sí pertenecen a la misma región y comparten lamentablemente los primeros lugares en Latinoamérica de los países con mayor actividad del narcotráfico y por ende las mismas prácticas delictivas y las medidas para imponer su poderío, en las que por supuesto se incluye la instalación de artefactos como las minas antipersonas, que impresionantemente y ante los ojos de los gobiernos del mundo siguen cobrando vidas de inocentes de manera impune. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. Hasta pronto.